Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes, pero sobre todo una fraternal bienvenida a este nuevo comienzo de su ciclo académico. Sabemos que ya empezamos desde la anterior semana con una fase diagnóstica que nos permitió realizar un abordaje general de las temáticas abordadas en el ciclo pasado, pero al mismo tiempo recordar aquellos temas obviamente también profundizar en los que habían mayor dificultad. Para esta semana ya iniciaremos con las actividades que corresponden a su ciclo, en este caso el ciclo 4, e iniciaremos con el área de español. Cabe resaltar que como aún no tenemos el material de trabajo, cada uno de los tutores les compartirá a ustedes el material por medio de los grupos de WhatsApp o la herramienta que estén utilizando. Para tener en cuenta antes de empezar con esta parte teórica, es importante que revisemos unos aspectos muy puntuales que quisiera recordárselos. El primero es que todos los lunes de cada semana, el docente a cargo compartirá por los grupos de WhatsApp las actividades correspondientes a cada asignatura. Es decir, que cada semana vamos a ir trabajando un área diferente. ¿Listo? A partir de ese envío de esas actividades, ustedes van a revisar el contenido que haya en cada una de las actividades. Videos, infografías, imágenes. ¿Por qué? Porque ahí está todo el material de trabajo. A partir de eso, ustedes van a realizar cada una de las actividades en los días estipulados. Recordemos que las materias nosotros las trabajamos de lunes a viernes. Cuando ustedes ya las han trabajado, entonces van a enviar el desarrollo de estas actividades a los docentes en los días y tiempos establecidos. Esto es muy importante para que ustedes no generen acumulación del material, empecemos a dar cumplimiento semana tras semana a cada una de las materias o las asignaturas y de esta forma podamos dar cumplimiento a todo lo que cada uno de nuestros docentes nos solicita. Y finalmente, consultar a la docente o el docente cuando existan dudas o inquietudes. Esto es muy importante que ustedes recuerden que no están solos. Nosotros los profes siempre estamos dispuestos y disponibles a responder cada una de las dudas o inquietudes que se generen dentro del proceso académico. Entonces son 5 aspectos para que ustedes puedan tener en cuenta de ahora en adelante, no solamente para esta semana, sino para el desarrollo de todas las actividades. Bien, entonces continuemos. Desde el área de español y todas las áreas de la estrategia maestro itinerante, como ustedes ya lo saben, para quienes son antiguos y para los nuevos, nosotros partimos de un problema, de un subproblema generado a partir de unos avatar o unas personas que nos están contando la historia, ¿sí? En este caso, pues nosotros vamos a tener aquí a Don Chucho como ese avatar o esa persona que nos va a ayudar en este camino de aprendizaje. Entonces me voy a permitir leer el contexto general del problema del ciclo. Recordemos que estamos trabajando el ciclo 4. Entonces nos dice, en el año 2013, pequeños productores agropecuarios y organizaciones locales y comunitarias de distintos sectores económicos y zonas del país lideraron una de las más grandes protestas agrarias de las últimas décadas en Colombia. En ella se reflejaba la crisis del sector rural y a través de la movilización, debido a los altos costos de los productos, tanto de la canasta familiar y los insumos agrícolas, como el ingreso al país de productos extranjeros gracias a los tratados de libre comercio y las dificultades de acceso al crédito y a la propiedad territorial. A partir de ese contexto general surge el problema del ciclo. Miremos qué nos dice. A pesar de la presencia del modelo agroindustrial, Don Chucho, el campesino mayor de su comunidad, permanece en su territorio y en una pequeña parcela donde pone en práctica sus saberes tradicionales de cultivo, usa semillas nativas y criollas, trabaja con cultivos diversificados, abonos orgánicos y maneja el calendario lunar desde los saberes locales y tradicionales. Esto le ha funcionado para su autoconsumo. Sin embargo, Don Chucho trabaja en otra parcela en la cual hace uso de los conocimientos de la agroindustria.
monocultivo, aplicación de agrotóxicos y deforestación. Y esta le ha ocasionado grandes pérdidas a la hora de vender su cultivo de papa criolla. Desde su experiencia, sabe que no le genera ganancias. Por el contrario, ha tenido que dedicar mucho tiempo e invertir en fertilizantes para el suelo que le incrementan los costos. A partir de ese problema, pues nos surge un subproblema. Entonces, don Chucho nos dice que es un campesino mayor que trabaja en la tierra, pero que a su vez, como es muy buen estudiante y le gusta leer, entonces él quiere aprender un poco más sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio, porque él muy de cerca ha visto cómo se afectan las semillas nativas y teme que en algún momento estas puedan desaparecer, ¿cierto? Entonces, don Chucho se acercó de esta manera a la literatura latinoamericana, puesto que él cree que a partir de ella puede resolver algunas dudas que a él le surgen. ¿Por qué la literatura latinoamericana? Porque esta hace parte de lo que es el área de español. Entonces, don Chucho se plantea algunas preguntas. Primero, ¿consideras que a través de la lectura se pueden encontrar alternativas a la situación que afecta a don Chucho? Si es así, ¿cómo hacerlo? ¿Conoces algún texto literario que relate la vida en el campo? ¿Has escuchado hablar de la semilla nativa? ¿Puedes explicar con tus palabras qué son y cuál es la importancia en nuestro país? Entonces, estas son las preguntas que le vamos a ayudar a resolver a don Chucho a partir de la teoría que en este momento vamos a trabajar. Entonces, no olvidemos que siempre en cada materia, en cada asignatura, vamos a partir de un problema y de un subproblema. Empecemos ahora con lo que nos corresponde al área de español. Como ya lo mencionaba don Chucho, vamos a trabajar la literatura latinoamericana. Profe, ¿pero qué es eso? Dentro de esa literatura latinoamericana vamos a ver algunas características, algunos autores y obras, algunos géneros literarios, pero dentro de esos autores y esas obras vamos a hacer un análisis literario. Es decir, ¿qué nos quieren decir esos autores a través de sus obras? Miremos qué nos dice aquí. ¿Sabías que en Solano, Caquetá, la lideresa indígena Eva Yela trabaja con más de 100 familias en lo que llama volver al territorio de lo que ya se perdió? Este es un trabajo sobre la recuperación de las semillas nativas y la protección de la riqueza de la tierra. Gracias al trueque, han logrado rescatar especies de ajíes, pimientas y productos autóctonos como la suzuca. En estas jornadas de intercambio y mercados campesinos también se comparten saberes tradicionales para lograr prácticas de cultivo orgánico y responsable. Esto hizo Eva Yela en la comunidad donde vivía. A partir de eso entonces surge la primera actividad. Vamos a ayudar a don Chucho a encontrar experiencias similares a Eva Yela. Recordemos que Eva Yela recuperó algunos cultivos autóctonos de su región. A partir de eso vamos a escribir en el cuaderno las que ustedes conozcan o hayan escuchado. ¿Qué experiencias similares a la de Eva Yela hemos escuchado? Entonces, de pronto que en su territorio hubo la recuperación de un cultivo en específico, o de la ganadería, o de pronto del cultivo de flores, de legumbres y de todos los productos que ustedes hayan notado que en algún momento se perdieron, pero que ahora se los ha podido recuperar. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra primera actividad. Recordemos que vamos en un camino con don Chucho ayudándole a resolver las preguntas que él le surgen. Y él básicamente se preocupaba por lo que eran las semillas nativas, ¿sí? Y cómo con esas semillas nativas a través de la literatura podía ir conociendo más de ellas. Entonces aquí tenemos un fragmento. Este fragmento es de un libro, Ciervo sin tierra, y nos dice, a Ciervo no le cabían aquellas cosas en la cabeza, por lo cual prefirió callar, acurrucarse en su rincón y meditar en sus negocios. En llegando a Chicamocha, lo primero que haría sería correr los linderos de la finca hasta la acequia de Don Flor. Después plantaría un semillero de tabaco en la tierra de los Valdeleones, a quienes con ayuda de Tránsito y el perro sacaría de allí, por las buenas o por las malas. Luego subiría a la hacienda y le cantaría 4 frescas a don Ramírez,
a quien no le pensaba pagar jamás los 20 días de obligación que le quedó debiendo cuando lo llevaron a la cárcel. Cargaría para su finca del bosque con una regadera y una máquina de fumigar que sabía dónde estaba en la despensa de los peones. Se llevaría de paso la yunta de bueyes que don Ramírez le da en préstamo a los arrendatarios ricos, porque para los pobres no dispone sino de picas y azadones. Y llovería en la vega como no había llovido en 40 años, aunque el río se quedara quieto en su cauce sin morderle los pies al rancho, y su cosecha sería la más hermosa de toda la comarca. Se volvió rico, sano, cierto. Dirían los vecinos envidiosos que ayer no más le hurtaban el cuerpo para saludarlo cuando le veían trapear por la cuesta de la Peña Morada. Con un bulto de maíz a costillas, lo único que vale la pena en esta vida es la tierra propia, pues todo lo demás se acaba y no da contento. A partir de este texto, entonces, vamos a resolver nuestra actividad número 2. En nuestra actividad número 2 nos dice que debemos responder las siguientes preguntas. Primero, ¿cuál crees que es la historia relatada en el libro Ciervo sin tierra? Segundo, ¿qué relación puede tener el texto que leíste con el tema de la tierra y la semilla nativa? Tercero, ¿qué ideas te llamaron la atención? Escribe el nombre de los escritores latinoamericanos que reconozcas o el nombre de sus obras. ¿Listo? Esta es nuestra segunda actividad basadas en el texto Ciervo sin tierra. Ahora bien, dentro de esta literatura latinoamericana, ¿sí? Sabemos muy bien que es tan antigua como nuestros ancestros, porque en sus inicios estuvo hilada a componentes como la cultura indígena, que obviamente en esta se transmitían costumbres, experiencias y tradiciones, y a su vez se representaba o se prolongaba la existencia. Pero también es una manifestación del lenguaje. No sé si ustedes hayan escuchado lo que encontramos en el Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro escrito en lengua quiché que describe las tradiciones mayas, entre lo que está la siembra y la conservación de la semilla como tal. Pero a partir de esa memoria histórica, podríamos decirlo, tenemos lo que son las leyendas y los mitos. Partimos de las leyendas como esa narración de hechos sobrenaturales y cotidianos que se transmiten de generación en generación. Una de las leyendas más comunes, pues, es La Llorona, ¿cierto? Que nos relata la historia de esa mujer que lloraba porque, pues, asesinó a sus hijos y ella arrepentida los busca por las noches asustando con su llanto, ¿cierto? Entonces, las leyendas. Pero también tenemos los mitos, que son relatos que son protagonizados por criaturas sobrenaturales que buscan dar explicaciones sobre el origen del mundo o de los seres vivos. Dentro de estos mitos, pues encontramos en la mitología maya algunos como el Tepehú, que son los creadores del ser humano, ¿cierto? Y ahí finalmente nos va contando cómo es que se creó este ser humano. Otra parte que también se relata como el maíz, ¿cierto? Que el maíz lo utilizan como un alimento sagrado y esta ha sido la causa de grandes avances astronómicos y en cuestiones de calendarios. Entonces, miremos cómo esa literatura latinoamericana nos lleva a reconocer cuáles son las leyendas y cuáles son los mitos. Ahora tenemos nuestra tercera actividad. En nuestra tercera actividad vamos a seguir ayudando a don Chucho, pero ahora ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir en el cuaderno, puede ser un mito y una leyenda de la región donde ustedes habitan, pero que se relacione con la tierra o la siembra. ¿Sí? Entonces nos vamos a apoyar de pronto de algún familiar que sepa esto, nos apoyamos de las diferentes fuentes de información, la radio, la televisión, la prensa, el internet, y vamos a buscar un mito y una leyenda de nuestra región, pero que se relacione con la tierra y con la siembra. También, como actividad 4, vamos a responder estas dos preguntas que nos dicen. ¿Quién fue Gabriel García Márquez y qué hizo para para merecer un lugar tan importante en nuestra memoria? ¿Qué relación puede tener este gran escritor con el problema que intentamos ayudar a resolver a don Chucho? Entonces vamos a resolver estas dos preguntas. Y finalmente encontramos los géneros literarios. Estos géneros literarios se caracterizan por expresar, ¿sí? Alguna situación en particular. Tenemos tres en común. Primero, el género lírico, en donde en el género lírico se expresan sentimientos,
¿sí? Entonces ese nos dice que en el género lírico es donde nos habla directamente el autor, pero ese autor en una forma de yo. En el género narrativo se lo utiliza para contar historias, pero en este nos habla el autor como un narrador y involucra también a sus personajes. Y finalmente el género dramático, que es donde hablan prácticamente los personajes y nos representa un escenario en específico. Entonces el género lírico nos representa sentimientos, el narrativo nos cuenta historias y el dramático nos representa una escena o un escenario. Finalmente, pues tenemos nuestra última actividad, ¿sí? Donde nos dice que Don Chucho ha estado leyendo constantemente varios autores latinoamericanos, pero para eso él necesita de nuestra ayuda. Primero, vamos a hacer un listado de los autores que ustedes conozcan, hayan leído, o hayan escuchado. Segundo, vamos a escribir el país de origen, los nombres de obras que escribieron y el año en el que fueron escritas. Entonces, por ejemplo, si yo cojo a Gabriel García Márquez, yo puedo decir que él escribió su obra denominada El coronel no tiene quien la escriba. Voy a consultar en qué año fue escrita esta obra y finalmente voy a escribir el género literario al que pertenece, si es lírico, si es narrativo o si es dramático. ¿Listo? Si yo cojo 3 autores, a esos autores le voy a buscar la obra, el año en que la escribieron y el género literario. Y con esto finalizamos lo que corresponden a las actividades de nuestra fase 1 del área de español. ¿Listo? Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud que exista, cada uno de los tutores estamos muy prestos para poderla resolver en el menor tiempo posible. Lo importante, como les decía al inicio, es que demos cumplimiento semana tras semana a cada una de las actividades propuestas. Entonces, sin más pues que decirles, espero que puedan desarrollar sus actividades de la mejor manera. Espero que la explicación haya sido clara, pero sobre todo que cuenten con las herramientas para poder desarrollar cada una de sus actividades en sus cuadernos. Recuerden que cuando las tengan realizadas, compartirlas por medio del WhatsApp a cada uno de sus tutores y de esta manera nosotros podemos ir evidenciando el desarrollo de las actividades semana tras semana. Entonces, eso era todo por esta oportunidad, lo que les quería compartir. Espero que tengan una muy buena semana y un muy buen desarrollo de sus actividades. Les envío un fuerte abrazo y que tengan un muy buen resto de día.